La Marquesa Magazine se acerca hasta la tienda Lester, junto al mercado de Colón, en plena calle Conde Salvatierra, donde nos espera Pilar Díez de Rivera. Buenos días, Pilar. Hola, muy buenos días, bienvenidos al Lester. Bien hallados. Cuéntanos, ¿cuáles son las tendencias para este otoño en moda hombre? Pues para este otoño tenemos prendas, por ejemplo, de abrigo. En abrigo tenemos este Primaloft, que es un anorak, como veis, acolchado, bastante abrigado, pero que se llama Primaloft porque no lleva plumas dentro, sino que lleva un relleno que es artificial, pero abriga tanto más que el plumón o la pluma, y sin embargo la diferencia que tiene es que se puede lavar y se seca mucho antes. ¿Lavadora? Eso es, permite el lavado y que se seque antes. ¿Los tejidos nuevos? Eso es, son tejidos de los llamados inteligentes. Ideal. Luego debajo veis una chaqueta de tweed clásica de las nuestras, con un corte bastante entallado, cortita, con la solapa estrecha, en fin, bastante Ajustada. Eso es, Muy ceñida bien. al cuerpo. El pantalón también, el camal va estrechando. Sí. Este también es un clásico nuestro. Es un pantalón de elastán que tiene un poquito de... Muy bien, para que no salgan rodilleras. Eso es, para Ideal. que sea lo más cómodo posible también. Muy bonito. Luego también tenemos esta prenda que es un 3/4 tipo gabardina, Sí, que me parece muy bonito porque es muy ligero. sí. Lo ha hecho EcoAlf, con tejidos, con material también totalmente 100% reciclable. Nos gusta mucho esta temporada. Muy bonito. Muy bonito. ¿Y los tonos que se llevan? Pues los tonos más o menos que ves, esos tonos agua, los verdes caza, todo combinado con burdeos, ocres, los tonos del otoño clásicos y... Que favorecen tanto a los chicos. Eso es, que sientan tan bien y que sobre todo se pueden combinar entre ellos con facilidad. ¿Y se atreven a combinar los chicos o...? Hay de todo, ¿Sí? ahí tienes el perfil de señor más clásico, que todavía no tanto, Sí. pero sí que la verdad es que los nuevos aires, la gente joven, sí que juega más con las combinaciones, los contrastes, y sí que se atreve algo Sí. más. ¿Y qué vienen las chicas o ellos a comprar? ¿Vienen las mujeres? Pues un poco de novias? todo, De un todo. poco de todo, sí, pero el hombre va viniendo a la tienda mucho más, ¿eh? Sí. Y se va, digamos, apañando él solo bastante bien. Bastante Que la bien, estética diría masculina ha yo. evolucionado mucho. Eso es, ya se van desenvolviendo con total soltura ¿Sí? en toda la tienda. Qué bien. Sin ningún problema. Qué Luego bien. tenemos nuestra colección de corbatas también, que te quería enseñar para el otoño. Qué bonitas. Con Con animalitos. los clásicos animales nuestros, sí. Flores Liberty. De seda estampada, eso es. Qué bonito, de puntitos, cuadritos. Flores tienes... ¿Y el colorido de las corbatas les gusta arriesgar? Pues mira, sí. Hay gente hay señores que son muy atrevidos, Sí. y sobre todo los que tienen más cantidad de corbata, ¿no? O sea, a lo mejor si tienen ya toda la serie clásica, pues se deciden por comprar colores menos vistos, más originales, más Claro. atrevidos, más fuertes. Los fucsias están gustando mucho, toda la gama de morados, el color este ciclamen, por ejemplo. Tenemos bonito. aquí en esta una mariposa, estas de tinta en filo. Y luego la tendencia es en cuanto a corbatas, que estreche. Ya la pala de 8 centímetros ya pasa a 7. Ya la de Don Pantuflo ya se queda atrás, ¿no? Ya la de 8 centímetros ya son... O sea que es todo más menos estrecho. demandada. Claro, Eso la es. chaqueta más Todo estrechita, el tiende a pantalón. estrechar. Para, Es la tendencia. claro, Sí, para las líneas más depuradas. exacto. Muy bonito. Y en cuanto a camisas, ¿qué es lo más demandado aquí en Valencia? La camisa, bueno, la clásica raya siempre triunfa. Esa es un clásico. Sí. El Oxford, y ahora sobre todo la camisa cuanto más fina, porque con esta temperatura que Claro, estamos teniendo este otoño. claro. Pero también hemos recibido la villela, por si más adelante entra frío. Este cuadro, por ejemplo, es súper Muy bonito, bonito. en este color como vino, ¿verdad? A mí me Muy gusta bonito. mucho ese contraste del azul con el verde con el vino. Muy bonito. O sea que villela también ha entrado este año.
tenéis complementos. Sí, tenemos cinturones, los argentinos son clásicos nuestros. No los conozco. A ver. Mira, Que son diseño argentino. eso es. Son fabricados Qué bonito. en Argentina y con pieles Con una piel extraordinaria. muy buenas. Qué bonitos. Y con ese colorido que le da a los hilos estos combinados, a mí me gustan mucho. Y luego Sí. también nos ha entrado estos. También mucho colorido. Muy bonitos. Eso es para quitárselo a tu marido, ¿eh? ¿Verdad? Del armario y A mí me ponértelo. encantan. Muy bonitos. Sí, con un chino al tono quedan ideales. Ideales. Este, por ejemplo, para verdes y azules y este para tonos más tostados. Me encantan Precioso. los dos. Que ya toca que se actualicen un poco. Pues sí, Que salgamos del azul. está tocando. Y en cuanto a ropa más para ir a trabajar, Pues nosotros como novedad, las camisas, estas que aunque tienen gemelo, sí, son un poquito más slim que las... El cuello se acorta un poco y son un poquito más slim que las clásicas. muy bonitas. Ahí las tienes combinadas con la colección 25 aniversario de corbatas. Ah. Se ha hecho especial por los 25 años de la marca. Son preciosas. ¿Y la marca qué es? ¿Nacida dónde? La marca es madrileña. Madrileña. Sí, sí. Y familiar. Muy bien. El Nació recorrido. hace 25 años y en Madrid, como te comentaba, y sobre todo, o sea, al principio era básicamente corbatas, corbatería de seda. Y desde ahí pues fueron creciendo, vieron que tenían ese nicho de mercado y el crecimiento ha sido exponencial hasta la fecha. Que vamos, ropa, tienes toda la gama de vestir en Todo, hombre, todo. desde formal, casual, sport, todo. Y luego los complementos también. Que son la base de todo. El complemento es De todo, fundamental. de que un hombre El se toque. va vestido de pies a Qué bien, cabeza, qué pero bien. hasta calcetín, cinturón, incluso pijamas. También, qué divertido. O sea, Pilar, ¿y que cómo queda un poco. se te ocurrió montar moda hombre? Pues yo siempre he pensado que en Valencia había poco donde elegir en materia de hombre, entonces de ropa de hombre, Sí, que se me sí. entienda. Y pensé que existía esa oportunidad, ¿no? Y la ropa me gusta mucho en general y la de hombre de esta marca en particular siempre me había llamado mucho la atención en viajes a Madrid y demás. Entonces preguntamos, hablamos con la marca, nos reunimos y pues nos concedió la franquicia para Valencia. Es precioso. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Abrimos hace 7 años. 7 años, Exactamente el 1 de octubre hizo 7 años. O sea que vestís ya papás, hijos, Sí, sí, ya creo. van viniendo generaciones nuevas. Sí, tenemos muchos clientes, mucha clientela fiel ya, gracias a Dios. Qué bien. Estamos qué contentas. Bien. en Qué general. bien. Pues nada, aquí vendremos a la calle Conde Salvatierra, Eso es, en el número 35 os esperamos. frente al Mercado de Colón. Pilar, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vendremos. Marta. Gracias. Cuando queráis, vuestra Gracias. casa.